Hoy nos toca la lectura 2436, agosto 18 de 1928. Las penas en el Fiat son pequeñas gotitas y se llegan a desearlas ardientemente. Ejemplo: las verdades acerca de la divina voluntad son vidas divinas y están todas expectantes para hacer su oficio. Estaba haciendo mi acostumbrado giro en las obras de la redención y deteniéndome ahora en una pena y ahora en otra de las que Jesús y la celestial Reina habían sufrido, pensaba entre mí: ¿quién sabe cómo sus corazones quedaban ahogados en sus penas? Y penas no pequeñas. La Virgen que llegaba a sacrificar al propio Hijo y el Hijo su propia vida. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, como en mí y en mi madre reinaba el fiat divino, comprendíamos qué significaba hacer y sufrir un acto en él, y el gran bien que se adquiría. Entonces, en virtud de la gran adquisición, la pena parecía pequeña, como una gotita de agua en el inmenso mar, y para hacer otras adquisiciones, se suspiraba por otras ocasiones de obras y de penas, porque ante un acto en mi voluntad divina no hay pena, ni siquiera el sacrificio de la propia vida, que pueda igualar una adquisición tan grande. Es increíble lo que nos está diciendo. O sea, primero nos corrobora el hecho de que esa felicidad divina que ellos tenían en su interior por la participación de esta vida divina y de todos los bienes que contiene esta vida divina y esta voluntad divina, era imposible que no estuvieran continuamente inmersos en esa felicidad. Y aparte de eso, el conocimiento que tenían de todo el bien que iba a producir aquellos actos, porque a final de cuentas las penas, el sufrir, el pasar, el estar rodeado de penas, son actos que se hacen, actos que pueden ser el dolor de Jesús, el sufrimiento del rechazo, el sufrimiento de ver a su hijo sufriendo, rechazado, traicionado, golpeado, en fin, son actos. Y esos actos, como son hechos en la divina voluntad, definitivamente no tiene ninguna merma en cuanto a los logros, en cuanto a toda la sustancia de un acto hecho en la divina voluntad. Y por eso es que ante ese gran logro, ante esa gran adquisición, la pena prácticamente quedaba absorbida dentro del gozo. Eso no quiere decir que no sufrieran. Eso no quiere decir que Jesús no hubiera tenido dolor. O sea, no quiere decir que María estuviera desgarrada por el dolor de ver a su hijo en esas condiciones. Pero en el fondo, sabiendo que ese dolor iba a producir tantísimo bien, y no solo bien para ellos, bien para toda la humanidad, bien para el mismo Dios, bien en el sentido de que su finalidad, todos sus decretos se estaban cumpliendo a través de aquellos actos. Entonces, bueno, incluso nos dice aquí que se llega a suspirar que hubiera nuevas ocasiones de poder hacer nuevos actos y nuevas penas. Fabuloso, ¿no? Ahora esto
nos lleva a un punto que es para nosotros. No importa lo mal que nos vaya, no importa el sufrimiento que tengamos, no importa nada. O sea, cada acto que se haga, ya sea en una vida normal, en un gozo o en un sufrimiento, son actos divinos iguales, de la misma magnitud, de la misma eh, extensión y en los mismos logros que se obtendrán que los actos de ellos. Por lo tanto, el todo está en que sean hechos en la divina voluntad. Ese es el punto. Y eso nos mitigará toda la amargura, toda la incertidumbre que nos vendría por estar sufriendo, por estar pasando actos que aparentemente y para la naturaleza humana no serían deseables. Y si nosotros nos encontrábamos en las condiciones de una persona a la que le viene ofrecido el bien de un trabajo, si bien fatigoso, pero la ganancia es tan grande que pondría la propia vida para tener ocasión de tener otros trabajos similares. Porque ante las grandes adquisiciones, las penas se suspiran, se anhelan y se llega hasta arrebatarlas. Si por el trabajo de una jornada se pudiese ganar un reino, volverse él y toda su patria feliz, ¿quién no haría el trabajo de un día? Si bien para mí y para la celestial señora, la patria era ya nuestra, éramos más que felices, porque quien posee el fiat divino no está sujeto a ninguna infelicidad. Todo era nuestro, pero como nuestras obras y penas en nuestro querer divino servían para la adquisición del reino a la familia humana, y cada pena además duplicaba los derechos a ellos para una adquisición tan grande, el amor por ellos y para verlos felices, nos sentíamos gloriosos, victoriosos que la jornada de nuestra vida acá abajo estuviera llena de penas y de obras por causa de ellos. Y además no solo por esto, es decir, por el bien de las criaturas, sino porque el obrar en el fiat da campo a hacer obras a un querer divino, y obrando en él son cielos que corren en aquel acto, son soles que se encierran, son bienes inmensos que surgen. En suma, es aquel fiat divino que todo puede y todo posee. Bueno, esto es lo que mencionábamos hace unos momentos, ¿no? O sea, ellos imposible que estuvieran ajenos a esa inmensa felicidad, ¿sí? O sea, no había posibilidades de que fueran infelices. Una cosa es ser infeliz y otra cosa es ser sufriente. Ahora, esa infelicidad, o sea, en el sentido humano, nosotros de catalogar la vida de ellos como una vida infeliz, es lo que provoca la felicidad de todos nosotros. Porque gracias a esos sufrimientos nosotros podemos estar salvados, podemos tener la esperanza de poder acceder nuevamente a estar, a vivir junto con Dios. Por lo tanto, ahora la felicidad de ellos aumentaba, o sea, en el sentido de la gloria que estaban adquiriendo por estar redimiendo a toda la humanidad. Y eso mismo ahora la criatura lo puede tener dependiendo del ofrecimiento y de la unión que tengamos con las intenciones y con todo lo que Jesús y María hicieron. Y eso nos lo dice en las 24 horas de la Pasión. Nos dice que a todo aquel
que haga esas horas con sus mismas intenciones, por cada palabra le dará un alma. O sea, nos asocia a la parte redimiente, a la parte de esa finalidad de que nuestros actos ayuden de alguna manera a esa redención de toda la humanidad y por lo tanto a la gloria que ellos contienen en sí mismos. Ahora la criatura puede unirse a ello. Bueno, pues entonces prácticamente es inmenso. Y junto con eso es el mismo obrar del querer divino, es tan grande, produce tantos bienes, le permite a Dios sacar tanto de él para manifestarlo, que es una felicidad de Dios mismo, es un externar todo lo que Él contiene y ponerlo a disposición de toda la corte celestial. O sea que prácticamente también los actos hechos en la divina voluntad van a aumentar la bienaventuranza de todo el cielo y van a aumentar la bienaventuranza del mismo Dios por estar teniendo la oportunidad de sacar más de él, de su interior, y ponerlo como manifestación, pero lo pondrá en el alma de la persona que quiere o que está viviendo en su voluntad. Dice, después continuaba mi abandono en el supremo querer y pensaba en las tantas verdades que mi amado Jesús me ha dicho acerca del fiat, y él, suspirando, ha agregado, hija mía, por cuantas verdades te he manifestado acerca de mi querer, las tantas vidas divinas de voluntad mía he puesto fuera para bien de las criaturas. Una verdad, una vida divina. Una verdad, una vida divina que se multiplica. Dice ahora, estas vidas existen y son tantas que podrían llenar todo el mundo de vidas de voluntad divina y llevar el bien que ellas contienen en medio de las criaturas. Pero como no son conocidas, viven escondidas, ociosas, sin llevar el bien que cada una de las vidas posee. Ellas están todas en expectativa, esperando con paciencia divina quien les abra las puertas para hacerlas salir. Y esto lo harán aquellos que se ocuparán en hacer conocer al mundo que estas vidas existen. Aquí hay otra cosa que es enorme. O sea, cada verdad es una vida divina que Dios pone, que Dios saca de sí a disposición de las criaturas. Ahora, todas estas vidas están encerradas de alguna manera en Dios mismo. Él ya las sacó, ya las puso a disposición de todos, pero todas están dentro de Dios. Y esas verdades, esas vidas, requieren de alguien que las ponga a disposición de los demás ya en el mundo material, ya aquí en la vida. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, que como no son conocidas, continúan ahí escondidas, ociosas, una vida divina sin actuar, sin llevar el bien, todo lo que contiene en sí misma, ¿sí? Todo lo que contiene en sí misma. Y todas están esperando que haya alguien que llegue, abra la puerta y que les permita salir. Pero ese permitirles salir es ocuparse en hacer conocer al mundo que estas vidas existen, que estas verdades existen. Porque abriéndoles las puertas
las ponen en camino en medio a las criaturas para hacerlas hacer a cada una el oficio que tienen y hacerlas entregar la luz, el bien que poseen, porque ahora se encuentra que estas vidas tienen pies y no caminan, manos y no obran, bocas y no hablan. ¿Qué cuenta me darán quienes las tienen inactivas a tantas vidas? Míralas, hija mía, cómo están todas en acto, porque quieren caminar, obrar, hablar, y como no las hacen conocer, están como si no tuviesen pies, manos y estuviesen sin voz. ¡Qué tremendas palabras! ¿Qué cuenta me darán quienes tienen inactivas tantas vidas? Da realmente terror oírlas y ante esto, qué tremenda responsabilidad el no dar estas verdades, el no abrirlas, el no sacarlas a los demás. Las verdades existen, las verdades están fuera, pero cada criatura que no conoce esto es una puerta que está cerrada. Por lo tanto, cada vez que nosotros abramos esta puerta, o sea, externemos estas verdades, hagamos conocer estas verdades a una, a dos o a X número de personas, es estarle abriendo la puerta y estar haciéndolas que obren, que tengan toda su funcionalidad para ellas y para el mundo. Yo he mirado y cómo era conmovedor ver el número de estas vidas, que era tan grande que yo no podía numerarlas, todas en acto que querían moverse, hablar, inclinarse sobre cada criatura para darle la mano y hacerla escuchar sus lecciones y entregarles el beso, el bien del fiat divino. Eso es lo que las verdades, lo que las vidas divinas quieren. Darse a conocer a cada criatura para poder entregarles todo lo que ellas contienen. (2437) agosto 23 de 1928. Certeza del reino del querer divino sobre la tierra. Derechos de Dios y de la criatura. El nuevo Evangelio. Las verdades acerca del fiat divino. La prudencia humana hace fallar las obras más bellas. Soledad de Jesús y quién le hacía compañía. Estaba pensando entre mí, ¿pero será verdad que vendrá el reino de la voluntad de Dios sobre la tierra? Y mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, ¿cómo? ¿Lo dudas? ¿No sabes tú que están los derechos de Dios para dar este reino y los derechos de la humanidad para recibirlo? Porque Dios, al crear al hombre, con dar su voluntad al hombre como herencia, daba los derechos que reinase su divina voluntad sobre la tierra, como reinaba en el cielo. Tan es verdad que la vida del primer hombre fue comenzada en el fiat, el cual, con haber hecho sus primeros actos en él, metía sus prendas, sus trabajos en la herencia divina, tanto que aún ahora existen estas prendas y actos en mi voluntad. Son incancelables. Y si el hombre salió de dentro de ella, sus actos quedaron, y esto constituye un derecho a la humanidad de reentrar de nuevo en el reino perdido, porque nosotros no vemos al hombre en sí mismo, sino vemos a toda la humana familia como si fuese una sola. Y si uno sale y se separa, la humanidad queda siempre la cual puede recibir lo que perdió aquel que salió. Así que están los derechos de ambas partes. Si esto no fuese, habría sido no una realidad que el hombre viviese en nuestro reino,
sino un modo de decir. En cambio, cuando nosotros damos con los hechos. Tan es verdad que la vida humana tiene su principio en el reino de nuestra voluntad. Si tú supieras qué significa hacer aún un solo acto en ella, su valor es incalculable, y además están los actos de mi humanidad, los de la Reina del Cielo, hechos todos en el reino de nuestro querer divino, que como cabeza de la familia humana reconfirman los derechos a las criaturas de reentrar en nuestro reino. O sea que ahora tenemos la seguridad de que este reino se puede recibir, porque con los actos hechos por ellos recibimos el derecho de poderlo recibir. Así que no debe haber ninguna duda de que esto será una realidad. Todo depende de nosotros, quererlo o no quererlo. Si después de esto estaba pensativa sobre la publicación de los escritos sobre la voluntad de Dios, especialmente sobre ciertas oposiciones, y habiéndome puesto a rezar, mi dulce Jesús se hacía ver que con sus manos se detenía el corazón. Tanto era el dolor que sentía, y todo afligido me ha dicho: hija mía, cómo me siento doliente. Habrían debido sentirse honrados, jactarse y gloriarse por hacerse conocer que son ellos los que tienen este gran honor de publicar las verdades sobre mi santa voluntad. Honor y gloria más grande no podía darles que llamarlos a un oficio tan alto, y en cambio quieren esconderse. ¡Cómo me duele el corazón! Siento tanto dolor que no puedo contenerlo. Las verdades sobre mi fiat son el nuevo evangelio del reino de mi querer divino, en el cual encontrarán las normas, el sol, las enseñanzas cómo ennoblecerse y elevarse a su origen, y tomar el estado dado a ellos por Dios en el principio de la creación. Encontrarán el evangelio que, tomándolos de la mano, los conducirá a la verdadera felicidad en la paz constante. La única ley será mi voluntad, la cual con su pincel de amor entintado en los vivos colores de su luz, restituirá al hombre la semejanza de su Creador. ¿Cómo deberían haberse sentido honrados, gloriarse en ser aquellos que les abrieran las puertas a estas verdades, que hicieran conocer toda esta enorme revelación que Jesús nos da a través de estos escritos y de toda esta actividad tanto de él como de Luisa. Y eso lo está diciendo por aquellos sacerdotes que tuvieron el bien de recibir como primicia estas verdades, de recibir como un tesoro inapreciable, recibirlo, y Jesús quería que de ellos saliera al mundo. El que lo hizo fue sobre todo San Aníbal de María de Francia. Él se tomó todo el trabajo sobre de sí de publicar estos escritos, de llevarlos a toda la humanidad. Sin embargo, en el momento que él muere, esos escritos y todo este trabajo que debería de haber quedado en manos de los sacerdotes de su orden. Pero ellos ya no hicieron nada, ya no se ocuparon. Simplemente querían conservar esos escritos porque ellos sabían la estima que tenía San Aníbal de ello, y ese era su único interés, retenerlos como un recuerdo, como algo que había pertenecido a su fundador. Entonces,
Jesús nos dice que todas estas verdades son el nuevo evangelio del reino del querer divino. Y que en esto se va a encontrar la manera de poder llegar nuevamente a la santidad de origen, o sea, la santidad de Adán. Y que esto les permitiría llegar también a obtener la oportunidad de llevar a cabo todo lo que Dios había pensado de nosotros, o sea, de llegar a ejercer el estado que Dios había decidido para cada una de las criaturas de la familia humana. Y se encontrarán el Evangelio, que tomándolos de la mano los conducirá a la verdadera felicidad en la paz constante. La única ley será mi voluntad. No habrá más leyes. La única ley será mi voluntad, la cual con su pincel de amor entintado en los vivos colores de su luz, restituirá al hombre la semejanza de su Creador. Oh, cómo deberían haber codiciado el recibir y el hacer conocer un bien tan grande. En cambio, todo lo contrario. En la redención, los evangelistas se sintieron honrados de hacer conocer quiénes eran aquellos que ponían fuera el Evangelio, para que fuera conocido por todo el mundo, y con gloria señalaron su nombre, tanto que al predicar el Evangelio, primero se dice el nombre de quien lo escribió, y después se dice el Evangelio. Así quiero que se haga sobre las verdades de mi voluntad, que de todo se sepa quiénes son aquellos que han llevado tanto bien al mundo. Pero créelo, todo es por causa de la prudencia humana. Ah, cuántas obras divinas ha hecho malograr en medio de las criaturas la prudencia humana, que han llegado como holgazanes a retirarse de las obras más santas. Pero mi voluntad sabrá triunfar sobre todo y burlarse de ellos. Pero no puedo esconder el dolor de tanta ingratitud humana a un bien tan grande. Eso es lo tremendo, el dolor que se le ocasiona a Jesús por ese rechazo, por esa timidez, por ese ocultamiento de todas sus verdades. Si después seguía mi giro en el Fiat y acompañando a mi amable Jesús en su vida acá abajo, me daba pena cuando llegaba a aquellos momentos en que solo se quedaba. Ni siquiera su mamá celestial, como en el desierto y en las noches de la vida pública, que apartándose de todos, casi siempre se quedaba al exterior, fuera de lo habitado, solo para rezar y también para llorar por nuestra salvación. Y yo decía entre mí: Jesús mío, tu pequeña hija no siente la fuerza de dejarte solo. Quiero ponerme cerca de ti. Y si no sé hacer otra cosa, te susurraré al oído: te amo, te amo. Por tu soledad, oraciones y lágrimas, dame el reino de tu querer. Hazlo pronto. Ve cómo el mundo se precipita. Tu querer lo pondrá a salvo. Pero mientras esto pensaba, mi amado Jesús ha salido de dentro de mi interior y arrojándose en mis brazos para gozarse mi compañía, me ha dicho: hija mía, gracias. En cada acto mío te espero siempre para decir: la pequeña hija de mi querer no me ha dejado jamás solo. Tú debes saber que mucho me pesaba mi soledad, porque aquel que había venido por todos y a buscar a todos, debía ser solicitado por todos, y por cada uno de ellos sentía a lo vivo la pena de la soledad, en la cual me dejaban. Incluso en esta pena, era una pena que se particularizaba. No era una pena general en donde Jesús sintiera
que lo dejábamos solo y que lo sintiera en nombre de toda la familia humana, sino era una soledad y un abandono por cada uno de nosotros. Era una pena repetitiva por cada criatura, por cada vez que lo hemos dejado solo, que no hemos intentado buscarlo, que no hemos intentado ponerlo en nuestra vida. Bueno, dice, con mi mirada indagadora iba indagando si alguno me buscaba y amaba mi compañía, y muchas veces inútilmente buscaba este consuelo. Sin embargo, tú debes saber que en tanta soledad en la cual me dejaban las criaturas, no quedaba jamás solo. Tenía la compañía de los ángeles, la de mi mamá, que si bien lejana, mi voluntad divina me llevaba su latido y todos sus actos en cortejo en torno a mí, que me hacían compañía. Y además, desde entonces, me llevaba a la recién nacida de mi Fiat con todo el grupo de los hijos de mi reino para mi compañía. Bellísimo. Realmente, la divina voluntad nos hacía presentes en aquellos momentos para no dejarlo solo. Éramos su consuelo, junto con nuestra Madre María, junto con Luisa, junto con todos aquellos que lo aman. Pero solamente el querer divino, solamente esta voluntad divina tiene la capacidad de podernos colocar en aquel tiempo para poder hacerle compañía a nuestro Jesús. Y continúa y nos dice que, porque para su querer divino, todos los tiempos son suyos, y tiene virtud de reducirlos a un solo punto, para tenerlos en todos los tiempos en acto continuo sin cesar jamás. Además de esto, conforme el alma recuerda lo que yo hice y quiere estar en torno a mí, prepara el vacío en ella donde poner el fruto de lo que yo hice y sufrí. Bueno, pues han sido dos lecturas que nos han dejado un magnífico sabor de boca. Sobre todo este último conocimiento. En la divina voluntad estamos en todos los momentos, en todos los lugares, en todos los acontecimientos de Jesús. Que eso es lo que siempre ahora entendemos, lo que es el eterno presente de Dios. Es la divina voluntad la que toma los actos de todos y los traspasa, los pone en ese momento que se está actuando, en ese eterno presente de Dios. Y esta es la explicación de aquel artículo del catecismo, de aquel numeral del catecismo que hemos pues hablado ya muchas veces de él, que es el 521, donde nos dice que Jesús hace que nosotros podamos vivir en él lo que él vivió y y también hace que él lo pueda vivir en nosotros en el día de hoy. O sea, nosotros vivirlo en él hace 2000 años y él repetirlo, estarlo llevando a cabo en nosotros en nuestra actualidad. Bueno, amigos, hasta el próximo programa. Hasta luego.